Amén. Dios les bendiga a todos. Que el Señor sea glorificado en esta clase. Que el Señor le alcance su misericordia. Bien. La semana pasada yo le di una tarea y quisiera que cada uno exponga, por lo menos 3 o 4 exponga qué es lo que han sacado como conclusión en el interrogante de los textos, o sea, las preguntas. Pero antes yo quiero mencionar en algún momento que pasó desapercibido, pasó rápido, cuando el hermano Pablo estaba mencionando de Efesios 3, que en la última parte termina con una doxología. Y sí, verdaderamente termina con una doxología. Pablo lo hace muy normalmente. Quisiera que ustedes vayan de nuevo a Efesios 3. Simplemente quiero tocar algunas cosas rapidito, nada más no detenerme porque ya simplemente quería mostrarle que cómo se divide un texto y tocamos la oración de Pablo, hasta dónde termina un tema y hasta dónde comienza otro tema. Y como la carta del apóstol Pablo a los Efesios es muy común como las otras cartas, él comienza con la parte doctrinal. No se olvide, Pablo comienza con la parte doctrinal y termina con la parte práctica. En Efesios, él hace la parte doctrinal hasta el final del capítulo 3 y del capítulo 4 en adelante, él comienza a colocar la práctica. En algún momento yo se lo expliqué un poquitito esto, que comienza Pablo a explicar la práctica, cómo yo debo vivir, cómo yo tengo que vivir, capítulo 4, versículo 1, cómo yo tengo que vivir. Y ahí empieza a mencionar las características. La segunda característica, cómo tengo que vivir en relación con mis hermanos. Luego Pablo menciona cómo yo tengo que vivir en relación con el ministerio, luego, cómo yo tengo que vivir en cuanto a mi relación con el Espíritu, cómo tengo que vivir en mi relación con el mundo, cómo tengo que vivir como padre o como esposo, a ambos lados, cómo tengo que actuar en las batallas espirituales. Todo esto usted tiene que leerlo y fraccionarlo por texto, hasta dónde empieza un tema y dónde termina otro tema, hasta dónde me habla de mi vida particular, hasta dónde me habla de mi relación con mi hermano, hasta dónde me habla con mi relación con el ministerio, y así sucesivamente usted va fraccionando y va a ir encontrando los temas. Pero yo quiero volver al capítulo 3, el versículo 20, el versículo 20. Él hace los 3 pedidos, las 3 peticiones, la que encontramos en el versículo 16, en el versículo 17 y en el versículo 18. Esto lo explicamos la semana pasada. Las 3 peticiones. Lo que él pide. Y entonces él cierra su petición, él cierra ese tema que está tocando. Y él dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él hace como una conclusión al pedido. Él hace una conclusión. Y la conclusión que él hace es esta. Esto es digno de estudiarla porque es muy interesante cuando oramos que nos recordemos de este versículo 20. Cuando usted va a orar por un pedido especial, va a orar por la iglesia, va a orar por lo que esté pidiendo, recuerde este versículo 20. Mire lo que dice. Y aquel que es, él es, no el que tiene, no tiene. Dios no tiene poder. Dios en esencia es poder. Es. ¿Y qué es Dios? Poderoso. Y es tan poderoso que puede hacer
todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos. Entonces quiere decir que Dios puede darnos más, mucho más de lo que pedimos o llegamos a entender. Él responde. Entonces Él está diciendo y Él responde y nos va a sorprender con su respuesta. Y entonces Él finaliza esto, finaliza. Y ahora Él va a hacer la doxología en el versículo 21. Él va a hacer la doxología. Esto es común en Pablo. No digo que es tan común, pero es prácticamente, él suele hacer esto en algunas cartas. Él hace esa doxología. Y él dice, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿A quién le termina dándole la gloria en esta doxología? A él en Cristo Jesús. Para mostrarle un ejemplo, hermanos, para mostrarle un ejemplo que Pablo hace esta doxología, él vuelve a hacerlo esto en la carta a los romanos. Por ejemplo, en Romanos, yo ya le he dicho varias veces que en el capítulo 1 al capítulo 11, él enseña las doctrinas. Y hay mucha doctrina para observar. Hay muchas cosas. Si hay una carta doctrinal, es realmente la carta a los romanos, porque ella habla de la doctrina del evangelio, habla de la doctrina del pecado, habla de la doctrina de la justicia de Dios, habla de la doctrina de la justificación, habla de la doctrina de la vida en el espíritu. Bien, hay una cantidad de doctrinas que hay que estudiarla, cada una en sus textos, porque va fraccionando y va dándonos esta doctrina. ¿Y cómo finaliza Pablo esta doctrina? Y él finaliza en el capítulo 11, versículo 33 al 36, donde él vuelve a hacer una doxología. Miren qué común que es Pablo. Pablo da una doctrina o varias doctrinas y termina con una doxología y a la práctica. Entienda esto, por favor. Pablo enseña las doctrinas, da una doxología y luego lleva a la práctica. Entonces, doctrina, doxología y práctica. No digo que lo hace siempre, pero él suele hacer esta doxología. ¿Y cómo es esta doxología? Versículo 33. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio lo primero para que fuese recompensado? Porque de él, y aquí está la fuerza de la doxología, porque de él y por él y para él sean todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es una doxología. Y antes de entrar en esa doxología, después de terminar la doctrina, observen este detalle muy interesante. Si usted quiere hablar estos versículos, usted tiene para hablar varias reuniones, seguro, del versículo 33 al 36. Porque usted va a ver primero, la primera cosa que va a notar es la exaltación de Cristo. La exaltación. ¿Por qué? Dice, profundidad de las riquezas de la sabiduría. 1. 2. De la ciencia de Dios. 3. Insondable son sus juicios. 4. Inescrutable. Ahí ya usted ya tiene 4 grandes verdades. ¿Quién es el Señor y la revelación del Señor? Porque está hablando de la revelación de Dios. Y ahora va a colocarnos desde una manera interrogativa la gran sabiduría, la gran inteligencia de Dios. Y él dice, porque ¿quién entendió primero la mente del Señor?
Segundo, ¿quién fue su consejero? Y tercero, ¿quién le dio a él primero para que fuésemos recompensados? Entonces, todas estas expresiones humanamente son imposibles de responder. Humanamente, lógico, pero hay un contexto y hay una palabra y una revelación y una escritura que encuentro la respuesta. Y entonces finaliza esas doctrinas que va abarcando hasta el capítulo 11 diciendo, porque, y noten este detalle, y tiene una unidad con Apocalipsis 5 estos versículos. Cuando los seres celestiales alaban al Señor, glorifican a Dios. ¿Y qué dice? Porque de Él, y por Él, y para Él. Tres veces usa el término Él. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces aquí este versículo me da una de las respuestas que el ser humano se ha hecho a través de los siglos y que ha tratado de responder de una de otra manera. Y la pregunta es, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Para qué yo existo? Y acá está la respuesta. Porque de Él y para Él son todas las cosas y Él sea la gloria. ¿Para qué vivo? Para la gloria de Dios. ¿Para qué Dios creó todas las cosas? ¿Para qué Dios creó toda esta naturaleza? ¿Para qué Dios me creó? Para que yo viva para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Bien, simplemente quería remarcar esto porque tal vez pasó rápidamente y de allí pasamos a otro tema. Entonces quería colocarle este tema de la doxología que el apóstol Pablo hace muy, muy ricamente. Ahora lo que yo quiero escuchar a alguien que ha tomado el texto de Mateo 28, 16 al 20, haciendo las preguntas. Y quisiera que alguien pueda leerme en forma muy particular, muy fuertemente, que pueda remarcar cuál es la primera respuesta. La primera pregunta, ¿qué? ¿Qué? Entonces, Mateo 28, 16, ¿alguien se atreve a, por favor, hacerme? Hice algo, un apunte del texto. Ok, Lo que vamos. hice fue primero dividirlo por partes y después sacar el tema central. Bueno, en el contexto, primero, bueno, analicé primero el contexto y hablamos de que Cristo había resucitado y María Magdalena y María estaban volviendo y Jesús les manda que vayan a Galilea porque tenía que decirles algo. En el que, o cuál es el tema, Jesús remarca la importancia de la misión encomendada. Hagan discípulos. Lo Ok, puso como el tema principal. Cuando, dado el tiempo verbal que Jesús habla, es ahora. Porque le dice hagan discípulos, no dice vayan mañana, sino sería como el tiempo verbal, lo puse como ahora. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos, enseñándoles a obedecer, porque dice que guarden, pero en otra versión la palabra guardar aparece como obedecer. Entonces lo puse como enseñar a obedecer o a vivir la palabra. Y tercero, le puse el tercero, no sé si lo agregué yo, es primero sería bautizándolos en el nombre del Hijo, el cómo, ¿no? Enseñándoles a obedecer. Y el tercero, con toda autoridad de quien les manda. Porque eso lo dice antes Jesús cuando le dice, en la parte donde él remarca su autoridad, diciéndole, toda potestad me dada en el cielo, en la tierra, por tanto, y ahí le dice, id y haced discípulos. Entonces yo lo puse como un punto diciéndoles, van, pero van en mi nombre. Entonces como que les delega la autoridad. Entonces yo lo puse en el contexto del cómo. ¿Y a quiénes? Bueno, él le dice, en el texto acá vemos a los 11 discípulos. ¿A quiénes?
Y acá le está hablando a ellos. Espérame un poquitito, hacemos una pausa ahí. Sí. ¿Quién puso otra cosa ahí? ¿A quiénes? Lucas, ¿qué pusiste? ¿A quiénes? Yo le puse como a todos los hermanos y discípulos de la iglesia. En la iglesia reunidos, básicamente. Vamos, ¿quién más? Yo estoy. Bueno, no. Habla el hermano. Habla el hermano. Sí, Krieger, tú. A los hermanos del mundo, a las personas del mundo. Ok, ahí estamos. Ahí estamos de acuerdo. ¿A quién, acordate, siempre te debe regir el tema principal, a ser discípulo? ¿Y a quién va a ser discípulo? A las naciones. Ahora sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí te diste cuenta. Bien, bien. Sí, sí, lo vi. ¿Está bien? Ok. Simplemente ahí vamos mejorando, vamos mejorando. Oscarcito, quería decir algo. Oscar. Justo quería decir eso, que se estaba refiriendo al contexto, era de hacer discípulos a todas las naciones, y entonces a quiénes iba referido, a todos los gentiles, que está en mi versión, que son las naciones. Ok. Esa palabra naciones en el griego es etnias. Todas las etnias. Bueno, perdóname te interrumpí, quería dar ese detallecito que para corregir ese pequeño concepto. Consulta, por favor, la palabra y. Sí. En el, ¿qué significa? Mientras viva. O sea, vos mientras vivís, te levantás a la mañana y vas al taller o a donde fuera. Ahí, eso, mientras viva. A donde tú vaya al mercado, mientras tú vivas a ser discípulo. Ese ir no quiere decir deja tu lugar, deja tu tierra, tu familia, no. Ese ir es mientras vivas. Mientras estás viviendo, donde viva, donde te mueva, tienes que hacer discípulo. Eso es lo que significa ese it. Gracias, pastor. Ok. Bueno. Una pregunta, a su vez, la respuesta a las preguntas también tienen las mismas respuestas, que se pueden ir integrando otras preguntas de las mismas. Sí, yo les di las 6 preguntas principales que más se usan. Claro, porque uno obtiene la primera respuesta y a esa respuesta se le puede ir agregando las otras preguntas, por lo que yo estaba viendo. Sí, cuando vos descubrís, no sé si te estoy entendiendo, cuando vos descubrís el tema principal, las otras se te hacen fácil, Sí, porque bajo el tema vas a preguntar. Pero a las mismas respuestas también se le puede a uno preguntar también las mismas preguntas. Lo que creo que Oscar quiere decir es que se puede preguntar 2 veces la misma pregunta. Por ejemplo, dos veces aparece la pregunta quién. Y eso sería si, como la vez pasada, que hicimos primero una división por partes del texto y después el pastor preguntaba las preguntas para esa parte, las preguntas para otra parte, las preguntas para otra parte. Así que creo que está diciendo, ¿no? No exactamente eso, pero bueno. Ah. No, yo decía, por ejemplo, la respuesta. En la pregunta ¿cuándo? Que la encontramos en el verso 20, que dice, ¿cuándo hacemos discípulos? Todos los días, que es el mandamiento ese que está ir, todos los días, mientras vive. Y a esa misma respuesta dice, ¿cuándo es todos los días? ¿Y cómo? ¿Me entiende? La respuesta es ¿cuándo? Pero ¿y cómo todos los días? Y ahí vuelve a entrar otras preguntas a la misma respuesta. Claro. Vos ya estás haciendo una exégesis del texto. Esto es simplemente un concepto general del texto. Entonces, cuando vos querés entrar más a fondo, entonces agregar las preguntas y sacar los detalles más minuciosos del texto. Entonces estás haciendo una exégesis del texto. Está bien. Entonces no me adelanto. No, está bien. Simplemente acomodarlo. Es una pregunta para hacer un devocional. Y un devocional es muy difícil que haga una exégesis, porque un devocional es algo rápido. Ahora, para hacer una exégesis,
de un texto te va a llevar muchos días si querés hacer una exégesis seria, seria, porque tenés que mirar el lugar, el contexto, quién lo dijo, a quién se lo dijo, a qué mandamiento, por qué digo ese mandamiento. Entonces, todas esas preguntas vas a ir haciendo el texto, el significado de cada palabra, todo eso abarca dentro de una exégesis. Ujú. Gracias, hermano. Bien. ¿Alguien más? Por favor, alguien más que haya hecho el trabajo. Quiero escucharle, quiero. No importa si hay un error, pero vamos a corregirlo, porque si usted tiene error y no lo corrige, no va a mejorar. Vamos. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Igualmente. También hice algo parecido a Nahuel, en la parte de quiénes, porque yo también me enfoqué que Jesús le estaba hablando a los 11 discípulos. Y acá en Eres sí había puesto a todas las naciones. No me di cuenta de copiarlo. Pero la primera pregunta, ¿qué conclusión llegaron? ¿Qué tema sacaron? ¿Qué es? ¿Cuál es? La primera pregunta. Repetime, no te escuché. Id y hacer discípulos. Oh, ¿Qué? sí, perfecto. Hacer discípulos. Bien. ¿Quién? A todas las naciones. ¿Cuándo? También el verbo estaban presentes, sería ahora ya. Sí. ¿Y en dónde? Él, por ejemplo, Gabriel, él puso Galilea, porque eso sucedió en Galilea. Y yo había puesto, yo me enfoqué en ¿qué? Ir y hacer discípulos. ¿En dónde? ¿A dónde ir y hacer discípulos? Yo puse en la tierra a hacer discípulos. Yo no sé si ahí dónde va Galilea. ¿Dónde pusiste todas las naciones? Repetime la pregunta, la pregunta ¿dónde pusiste esto? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿A quiénes? A todas las naciones. Ajá. ¿A quiénes? Sí. Ok. Claro, y en la pregunta que dice cuándo, pusimos, bueno, del verbo eso de ir, sería ahora. Sí. Y la pregunta era dónde. Y yo también puse que eso le estaba hablando Jesús a los discípulos, bueno, ahí en Galilea. Pero ella lo interpretó como en dónde tenemos que ir a ser discípulos. Y en todo el mundo. En todos los Claro, lugares. exacto, sí. En la Ahí, tierra. ahí sería lo correcto, en todo el mundo, a todo el mundo, a todas las naciones, porque tenemos que hacer discípulos no solo en una región, sino ahí el Señor le está mandando a todas las naciones. Ujú. Bien, bien. Lo que pasa, Pastor, que ahí hay dos, vendría a ser en dónde es en Galilea, a dónde a todas las naciones. El dónde es como que habría Sabe que dos. hay veces que las preguntas te dan algo como en este caso, dos, dos similares respuestas, dos similares respuestas. Pero hay textos que te van a dar más amplitud para ampliar el concepto. Este texto es un texto corto y te da para hacer como ella hizo, sí. Podemos usarlo de esa manera también. No hay problema porque no salí de la idea principal, no salí del contexto. Simplemente las preguntas te van dirigiendo hacia el tema principal. O sea, el tema te va dirigiendo, mejor dicho. Sí, Oscar. Pastor, yo al ver el tema principal que yo puse hacer discípulos, las preguntas siguientes usaba la pregunta ¿cuándo hacer discípulos? ¿Cómo hacer discípulos? ¿Dónde hacer discípulos? Es la mejor idea, es lo mejor, porque el tema te va dirigiendo. O sea, cuando encontraste el tema te va dirigiendo. El seguimiento es así, exactamente. Hacer la pregunta con el tema principal. Exactamente, exactamente. Sí, si usas eso, no va a cerrar, no va a errar.
Sí, Lucas, Pastor, Dios lo bendiga. Yo gracias. puse o sea, yo hice lo mismo que hizo el hermano Oscar, entonces yo dice, bueno, Jesús le está hablando ¿a quién? A los apóstoles. Bueno, ahora hoy en día no hay más apóstoles, pero Jesús nos habla a nosotros que nosotros, en quién, quién debe hacer discípulos, nosotros, los que estamos en la iglesia, o sea, los que estamos practicando o estamos haciéndolo. Yo lo tomé, o sea, ¿quiénes deben hacer discípulos? La iglesia en sí, la que estudia, la que avanza, la que quiere ganar almas. ¿Dónde? En toda la nación, bueno, nación o provincia o en tu barrio. Yo lo tomé como de esa forma, no sé si capaz me estoy equivocando. No te equivocaste, pero escúchame, eso es la aplicación. Vos lo que tenés que hacer primero es la interpretación, después la aplicación. La interpretación, ¿a quién se lo está diciendo en ese tiempo? La aplicación es para nuestro tiempo, es a nosotros. ¿Entendés la diferencia entre la interpretación y la aplicación? Voy a interpretar lo que dice literalmente ese texto. Bien, vos lo vas desarrollando, pero luego lo traslada a nuestro día y ahí traes la aplicación. Entonces, ¿cómo aplico estas verdades para nuestro día? Vos lo que hiciste es aplicarlo. Pero lo primero que tenéis que hacer es interpretar y después aplicar. ¿Me entendiste? Sí, 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 perfectamente. Me salté un paso, discúlpeme. No, está bien, estamos para aprender, estamos todos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Por eso tenemos que siempre interpretar, no llevar el texto. Yo les expliqué en una de las clases que la primera cosa que tengo que entender qué quiso decir para ese tiempo. ¿Qué interpretaron la gente en ese tiempo? Y después sí, esos principios, después que yo entendí el texto, después que escudriñé el texto, después que saqué las verdades del texto, entonces ahora sí lo aplico para nuestro día. Pero si yo ni siquiera entiendo lo que le está diciendo para ese tiempo, mucho menos lo voy a aplicar para hoy. Primera cosa es entender qué le está queriendo decir a los que recibieron esa carta, esa exhortación, lo que fuere, y después aplicarlo. Lo voy a anotar acá atrás para así no me vuelvo a confundir. Muchas No, gracias. no hay problema, está bien, lo hiciste bien, simplemente esa pequeña diferencia, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Entendieron cómo es el sistema de preguntas? Es muy sencillo, es muy simple. Es lo que yo le decía, si usted quiere hacer un devocional con estas preguntas, agarra una cantidad de versículos cada día y le hace estas preguntas. Y entonces usted va sacando verdades. Y cuando menos se da cuenta, usted hizo un recorrido por una carta en una semana, en 10 días, y sacó por lo menos temas principales, y ya tiene un montón de sermones para predicar en forma interrogativa. Pero eso es cuestión de disciplina. Practicar y disciplinarse en esas preguntas. Eso es una de las maneras de estudiar la Biblia, interrogativamente. O sea, interrogativamente, lo que yo estoy diciendo es interrogar al texto, no los interrogantes de la Biblia y no los interrogantes como tema. Esto ya entra en la hermenéutica, en la homilética. En la homilética usted tiene un sermón interrogativo, o sea, usted tiene una pregunta como tema y la respuesta es el desarrollo del sermón. Eso es otra cosa. Simplemente acá estamos desarrollando las preguntas. Estamos tratando de descubrir a través de esas preguntas lo que quiere decir el texto. Yo no sé si me entendieron bien. Porque usted puede agarrar una pregunta de la Biblia. Hay cientos de preguntas de la Biblia. Sí, Tengo una consulta. Poniendo también en práctica la división por temas de este texto. Yo sí. también lo intenté hacer, pero también quería saber cómo sería o si está bien o si está mal. Porque habíamos visto interpretar el texto con preguntas, pero también lo vimos en la clase pasada, que usted hizo una pequeña práctica de
un texto sacar diferentes temas, dividirlo en temas o en partes. Yo, por ejemplo, en este texto, en la primera parte, bueno, es donde dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. No veo nada, simplemente lo obedecieron. Y cuando le vieron, la adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Ahí lo puse como que Jesús les remarca la autoridad que es dada por Dios. Y luego aparece el por tanto, que lo puse como un conector, que sería entonces, sabiendo que yo tengo la autoridad del Padre, con esa autoridad está el mandato, con la forma con que se debería de dar, y en la última parte Jesús le da palabras de aliento, es decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y en la parte del fin del mundo lo puse como un anuncio o una profecía, como que el mundo en un momento se iba a destruir, pero no le dijo cuándo. Entonces lo dividí como esas partes, pero no sé si está bien. Mira, cuando hablamos de división de temas, tenemos que mirar dónde comienza el tema y dónde termina. En este pasaje es todo un solo tema. Es un solo tema. Entonces, todo lo concerniente a ese tema es lo que tenés que desarrollar. Vos lo analizaste y no está mal analizado, pero no podés, es difícil dividir ese texto, decir hasta acá habla un tema, de acá habla otro tema. Está hablando todo de una sola cosa, un solo tema. Este texto sería el total del tema. A ver, quisiera darte un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir a Colosenses. Vamos a ver, vamos a ir de nuevo cómo dividir los textos, Bien. Vamos a agarrar un trecho y vamos a mirar. Vamos a ir a Colosense. Vamos a ir al capítulo 1. Bien. Mire, usted tienen en Colosenses capítulo 1. Versículo, podríamos tomar del versículo 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 8, podríamos decir la introducción a la carta. Y dentro de esa introducción usted va a encontrar varias cosas. Es todo un texto. Y de allí es lo que hiciste vos, Nahuel. De allí sacaste los subtemas, los diferentes temas. Pero esta es una división. Capítulo 1, versículo 1 al 8, que sería la introducción. Luego, del versículo 9 al 14, la razón por la que ora o el propósito por qué ora Pablo. La razón o el propósito que ora Pablo. Y del versículo 15, por ejemplo, al versículo 19, la suprema grandeza de Cristo, para darle un título, o quién es Cristo, la divinidad de Cristo podemos colocar también, la divinidad de Cristo. Luego, del versículo 20 al 21, la obra, no, del 20 al 23, la obra de Cristo. Bien, paro ahí, ya les di el ejemplo.
¿Te das cuenta cómo fui fraccionando? ¿En cuánto fraccioné? En 4 partes. En 4 partes. Fraccioné el texto. Ahora, ¿cuál es la primer parte? La introducción. La introducción de Pablo a la carta. Pablo, o sea, no Pablo, todos los escritores de aquella época tenían una norma para ellos escribir una carta. Era una regla. Era, primero, número 1, presentarse quien la escribe. Y esto usted lo va a encontrar en todas las cartas. Pablo se presenta. Segunda norma en escribir una carta, la segunda cosa, es elogiar las cosas buenas de los que recibían la carta. Elogiar las cosas buenas. Y Pablo lo hace casi en todas las cartas. La única carta que no lo hace es a los Gálatas. No tenía nada que ser elogiado. Pero en todas las cartas él elogia a sus lectores. Después tenía la tercera norma, la tercera regla, y la tercera regla es tratar el tema que ellos estaban pasando, o sea, falsa doctrina, falsos apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces él iba trayendo una solución a los problemas que ellos tenían. Ahora mire usted, era una norma. Esto usted cuando leen las cartas, léanla de esa manera. Léanla de esa manera. Entonces Pablo, primera cosa, se presenta, luego elogia y luego tercero comienza a tratar cuál es la necesidad de los lectores. Y ustedes van a ver que prácticamente todas las cartas abarcan la gran mayoría del tema de las necesidades. Es interesante, para mí es muy interesante que cuando empieza la carta a los Corintios y él le dice que vosotros fuiste enriquecido en todo don y todo, y le reconoce, lo elogia, y después agárrate porque le da con todo. Le da con todo, pero primero lo elogia, ustedes fueron enriquecidos, recibieron todos los dones, Dios está con ustedes, ustedes se aman, ustedes se están haciendo, pero después le da con todo. Entonces después le da. Yo creo, Pablo no estudió psicología, pero es una psicología. Cuando querés exhortar a alguien, tenés que hablarle lo bueno que es, lo lindo cosas que hace, y después le da la exhortación. Eso hizo Pablo. Pablo no estudió psicología, pero realmente era un tremendo psicólogo. Entonces hizo eso Pablo. Entonces él reconocía. Y él dice, por eso las cartas eran un rollo. Entonces cuando abría el rollo, ¿quién escribió? Pablo. Siguen leyendo, ¿qué hicieron de bueno? Y bueno, sigue abriendo, bueno, agárrate después lo que sigue abriendo. Entonces ahí Pablo les exhortaba ahí lo que debería mejorar. Pero, por ejemplo, vamos a mirar la introducción. Todo el tema, la introducción, todo. Mire lo que hace en esta introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Bien, acá se está presentando el escritor. ¿Quién es el escritor? Entonces, cuando ustedes quieren hacer un análisis, y esto lo vamos a ir viendo nuevamente, cómo estudiar una carta, porque ya me estoy anticipando, cómo estudiar una carta. Entonces, ¿cómo se presenta Pablo? Nunca, muy difícil que se presente de la misma manera. Pero acá Pablo se presenta, Pablo, apóstol. Primero es un apóstol, entonces usted estudia qué significa el apostolado. Y el detalle interesante, la palabrita de. ¿De quién es apóstol? De. Porque el apóstol es un enviado. Es alguien que representa a alguien, a una nación, a un gobierno, a alguien. Pero él a quién está representando. ¿De quién es? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Y por qué él es apóstol? ¿Por qué él eligió? No, él no eligió, sino que por la voluntad de Dios. Entonces está en el designio de Dios. Él es apóstol no porque él eligió, sino porque Dios lo eligió. Entonces mire
Ya en esta presentación usted saca tres cosas básicas. Tres cosas en las que se presenta Pablo. Primero, es un apóstol. Segundo, ¿de quién es apóstol? Y tercero, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Ahí ya tiene tres cosas para entrar a abordar solo en el versículo 1. Bien, entonces él no solamente le está escribiendo, sino él está con un hijo espiritual y están enviando esta carta y es Timoteo. Ahora, él escribe esta carta y ahora va a detallar a quién él está escribiendo. ¿A quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces, el primero, ¿quién escribe y quién recibe? Y muy comúnmente en todas las cartas Pablo usa este término, gracia y paz. Gracia y paz. Son dos palabras, una palabra griega y una palabra hebrea. La palabra griega es la palabra gracia y la palabra hebrea es paz. Entonces usted tiene que estudiar qué significa gracia y qué significa paz. Qué significa en griego y qué significa en hebreo. Gracia y paz. Bien. Entonces ya tenemos quién escribe. Siempre da su fundamento por qué escribe, quién él es, y luego a quién le escribe. Y ahora viene el reconocimiento a los que reciben. El reconocimiento. ¿Y qué reconoce Pablo de la iglesia de Colosa? ¿Qué él reconoce? Y él dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cuales habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Bien. Entonces él reconoce lo que le está escribiendo a los que están escuchando, los que reciben la carta. ¿Y qué le dice Pablo a esta gente? Acuérdese que él no empieza dándole, no empieza instruyéndole, no empieza golpeándole, no comienza a corregirle. Él les va reconociendo todas las cosas. ¿Y qué le reconoce? Mire, primero él dice que siempre está orando por ello. Él está orando. Él siempre ora por ello. Y él reconoce que hay tres cosas. Tres cosas hay en la iglesia. Tres. Número 1. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La primera cosa que él reconoce es la fe. Que esa iglesia es una iglesia de fe. ¿Qué más reconoce? Que es una iglesia que tienen amor para los santos. Y eso todo está en el versículo 4. Tienen la fe y tienen amor. Bien. ¿Y qué más tiene? Y también la esperanza. La esperanza. Esa esperanza que tienen por el verdadero evangelio. Todas estas cosas que ellos están practicando lo dice en el versículo 5. ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué tienen la fe, el amor y la esperanza? ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, ya habéis oído de la palabra verdadera del evangelio. Ustedes viven esto, ustedes tienen esa fe, esa esperanza y ese amor. ¿Por qué? Porque escucharon el evangelio. Escucharon el evangelio. Bien. Entonces, luego le dice que versículo 6, que habéis llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, llevando fruto y crece también. Entonces, él le reconoce no solamente que tienen vida interna, sino que en el versículo 6 se están extendiendo hacia afuera.
Mire todos los reconocimientos que va teniendo Pablo, internamente y externamente. Ustedes están creciendo interiormente y exteriormente. Me van llevando, me van acompañando, ¿ok? Observe. Entonces, luego de reconocerle, el apóstol ahora le va a explicar por qué él está orando por ellos. ¿Por qué ora por ellos? Y ahí entramos en la segunda parte. ¿Por qué ora? No me quiero detener porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero el apóstol Pablo, en el versículo 9, él ora y quiero resaltarle allí rápidamente. Pero simplemente la idea es esta. ¿Cómo divido los textos? ¿Cómo divido un pasaje? Y entonces acá terminó la introducción. En el versículo 8 terminó la introducción. Y ahora, después de haber reconocido quiénes son ellos, ahora Pablo le comienza a decir por qué ora por ellos. Ora específicamente, y présteme atención acá porque acá le voy a dar un detalle. Él ora específicamente para que reciban algo. Pero ese algo que ellos van a recibir tiene un propósito con su vida. Él ora para que reciban algo. Y ya vamos a leerlo. ¿Qué es lo que deben recibir? Y lo que ellos van a recibir tiene un propósito. Todo está dentro de la oración de Pablo. Realmente esto es muy largo, es muy extenso. Sinceramente, si vamos a estudiar esto, pero no es el tema, simplemente es un pantallazo de cómo escribe Pablo, cómo se dividen los textos. Pero si vamos a estudiar esta oración de Pablo, seguramente nos llevaría 3 o 4 clases, seguramente. Pero escuche esto, escúcheme bien. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Él ora por ellos. ¿Y qué es lo que pide por ellos? Y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces estar lleno del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso hay que empezar a estudiar palabrita por palabrita. Por eso, ¿qué significa la palabra lleno? ¿Qué significa la palabra conocimiento? ¿Qué significa la palabra voluntad? ¿Qué significa la palabra sabiduría? ¿Y qué significa la palabra inteligencia espiritual? Entonces, él pide esto. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si vamos a observar este texto, vamos a llegar a la conclusión que Pablo está pidiendo dos cosas. Dos cosas está pidiendo por la iglesia de Colosa. La primera cosa que Pablo está pidiendo, que ellos sean llenos del conocimiento, que ellos tengan conocimiento. Y luego que ellos tengan sabiduría. Conocimiento y sabiduría. ¿Cómo sintetizamos estas dos palabras? El conocimiento es la información que yo voy teniendo. Es lo que yo estoy estudiando. Conozco esto. Esto yo lo voy aprendiendo, lo voy memorizando. Eso es el conocimiento. Voy teniendo conocimiento. Ahora, ese conocimiento no me sirve para nada si no lo practico. Entonces, ¿cuándo es beneficioso ese conocimiento? Cuando yo paso a ser sabio. Y el sabio
es el que practica lo que conoce. El sabio es el que practica. Entonces dice, yo estoy orando para que ustedes tengan información y esa información la practiquen. Y ustedes pasan a ser sabios. ¿Entendieron? Bien. Ahora, ¿cuál es el resultado? Porque esto es lo que él pide. Él pide conocimiento y sabiduría. Ahora, ¿cuál es el resultado? Y el resultado está del versículo 10 en adelante. ¿Y cuál es el resultado? Cuando yo tengo la sabiduría, la práctica dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, cuando yo practico, ¿qué es? Para que ande como es digno. Para que yo viva dignamente, agradándole en todo. ¿Y qué más? Llevando fruto en toda buena obra. Entonces, yo ando dignamente y llevo fruto. Entonces, cuando conozco lo que debo practicar, entonces, ¿qué ocurre? Ando dignamente y llevo fruto. Pero el cristiano que simplemente conoce y no vive, no es sabio. Pero el cristiano que conoce y vive, anda dignamente y lleva fruto. Bien, no sigo más porque si no estamos analizando el texto, pero era simplemente una división que quería hacerle hasta dónde va un texto y hasta dónde empieza y dónde termina. Él introduce Pablo, muy normalmente, introduce esto. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? Y reconoce sus buenas actitudes. Muy bueno. Primera parte. Ahora, la segunda parte, Pablo empieza a darles las directrices de lo que ellos deben saber, lo que no deben ignorar. Quisiera dar una oportunidad. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, no tengan temor de preguntar porque yo tengo que pasar a otras cosas todavía. Recién estamos mirando lo más básico, el interrogante, cómo dividir un texto y tenemos mucho para estudiar todavía. Alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta, algo que pueda aclararle. Nuevamente yo, profesor, discúlpeme. Cuando dice, seáis llenos de conocimiento, usted había explicado que ese llenos puede ser, no, a ver, es que del conocimiento, perdón, sí, llenos de conocimiento, puede ser, la palabra esa yoida, dice, conocer en su totalidad. No, pleró. Sí. Pleró. Sí, Pleró. digamos, ¿eh? La palabra lieno es pleró. Ah, no, sí, me refería al conocimiento, digo. Ah, sí. Bueno, tenés que mirarlo en qué está escrito. Si es simplemente en noxis o qué. Yo en este momento no recuerdo. Yo lo estudié en griego, pero ahora no recuerdo. No. Si es simplemente noxis, pero a mí me parece que es simplemente recibir información. Me parece que es solamente noxis. ¿Qué es noxis? Recibir la información. Muchísimas gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Se le va complicando alguno o no? La palabra es epignosis, de conocimiento. No. Epignosis. Ok. Epignosis, lo que viene de arriba, el conocimiento, el epi. Y aquello que es experimental. Epignosis. Ok. Bien. ¿No hay pregunta? Estoy sorprendido. Nada, seguro que hay pregunta. Estamos meditando qué pregunta hacer, porque hay muchas para hacer.
Bueno, hace preguntas fáciles, preguntas fáciles. ¿La vacación de invierno para cuándo? Vacaciones. Esto recién empieza, ¿eh? Mira que no le estoy dando lo profundo de la hermenéutica, lo más simple, lo más simple. Pastor, Sí, querido. pastor, dice más simples. Más simples. Más simple todavía. ¿Cuál es más complicado entonces? Más simple. Está tan difícil hacer más simple todavía. Ah, está bien, está bien. Aprendiendo mucho. Me alegro, me alegro. Eso espero y eso oro para que ustedes puedan practicar con el texto y agarren un libro de la Biblia, una carta y miren todas esas cosas, hasta dónde empieza, dónde termina, hasta dónde empieza el tema, dónde termina el tema. ¿Mm? Sí. Mire, si no lo agarraron todavía la división de los temas, les voy a dar un pequeño ejemplo más y simplemente y cerramos aquí porque se nos va a ir el tiempo. Vamos a ir, por ejemplo, a Romanos. Romanos. Si quiere lo deja de tarea y ve cómo... ¿Quiere que lo deje de tarea? No, pero Romanos se le va a complicar. Le puedo dejar de tarea otro texto, va a ser mejor. Otro texto. No tiene fe. Sí, no, el Romano se le va a complicar. No des idea, Nahuel. Bueno, vamos a dar una... Vamos a buscar algo bien, sí. Apenas salimos de esta. Les voy a dar algo simple. A Nahuel lo vamos a mandar a pintar. No vamos a dar la salida, Nahuel. No se hace equipo, Nahuel, así. No se hace equipo así. Nunca en mi vida imaginé que iba a pedir tarea. Bueno, les voy a dar algo bien simple. Tomen el capítulo 3 de Colosense. El capítulo 3 de Colosense. ¿Cómo lo dividirían ustedes? Con introducción y todo eso, como hizo recién en el pasaje de... No, introducción no, porque la introducción está en el capítulo 1 siempre. Yo acá estoy dando el capítulo 3. Bien. Acá ya entraría en qué tema se está hablando. Ahí ya no entraría en la introducción. Simplemente ustedes leen de este versículo a este versículo, habla este tema. De este versículo a este tema, o este tema. Es bien sencillo. ¿De qué tema habla? ¿De qué versículo hasta qué versículo? ¿Entendieron la pregunta? Sí, Bueno. los temas que están dentro de los distintos versículos. Hermana Susana, ¿no entendiste? Tenés el micrófono cerrado. Hermana Susana, tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Justo el hermano habló y habló de Colosense 1, lo que habíamos visto. Sí. Me perdí del capítulo que había dado, el 3. El 3, solo el capítulo 3. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, hay una serie de temas en el capítulo 3. Sí. Bueno, ¿qué tema abarca? O sea, el versículo 1, el versículo 2, un tema. Del versículo 3 al 4, otro tema. Del versículo 8 al 10, otro tema. Entonces cada uno va colocando el título de qué tema está hablando. Bueno, en el versículo, capítulo 3. Capítulo 3, todo el capítulo 3 Colosense. Todo el capítulo 3. Les puedo asegurar que hay varias divisiones ahí. Gracias, pastor. ¿No hay de qué? Hay varias divisiones. Bien. ¿Esto es para ahora o para la clase que viene? No, para la clase que viene, ahora no. ya es inmortal. Este me superó, está
Este sí, este superó. Te hago una consulta, pastor, que tengo una duda, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia que tengo yo, por ejemplo, el capítulo 3, a partir del capítulo 5, versículo 5, dice la vida antigua y nueva, ¿no? Los títulos, ¿eso qué tienen que ver? Ah, no, vos no tenés que copiar los títulos, vos tenés que estudiar vos, no copié los títulos. ¿Qué tiene, son los títulos más o menos lo que te va lo que va diciendo cada... Sí, cada frase, cada texto, pero no te lleves, eso vos tenés que hacerlo vos. Pues si no, ahí hacemos trampa al toque, ¿eh? No, lógico, no. Vos tenés que pensar que vas a escribir una Biblia nueva, o sea, no el contenido, sino que vas a dividir una Biblia nueva. Entonces, toda la gente te va a escuchar o te va a leer qué es lo que pusiste, qué es lo que creías vos, cómo estaban divididos los versículos. Listo. Así le ayudas a una nueva Biblia al Papa. De paso hacemos la Biblia de Burling a nosotros. Sí. Bueno. Perdón, ¿para mañana la tarea o para la semana? Mañana sin falta. Está complicado, Oscar, está complicado. Pero no todo Colosenses 3, una parte nomás o todo. Todo Colosenses 3. Eso lo leen en 10 minutos y ya está. Bueno, ¿están viendo el gráfico? Sí, sí. Bien. Acá yo tengo un tema de la carta a los Gálatas. Esto se lo puedo dejar después a ustedes enviar porque simplemente es un ejemplo nada más que quiero colocarle. Esto es uno de los temas que habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Alguien comentó la carta a los Gálatas y dijo que es la carta magna de los cristianos. Y cuando uno va mirando los detalles y las profundidades de lo que Pablo escribe a los Gálatas, tienen un contenido muy, muy importante. Entonces, a pesar que es una carta de un Pablo enojado, pero nos deja una gran lección. Entonces, cuando uno va a estudiar la carta a los Gálatas, o cualquier carta que uno va a estudiar, uno tiene que mirar cuáles son las palabras, cuáles son los verbos que más repite, que más se repite en la carta. Entonces, cuando uno va a estudiar la carta a los Gálatas, usted va a encontrar 6 o 7 palabras muy importantes. Y quisiera que ustedes las anoten. Hay 6 o 7 palabras y yo voy a tocar el tema de una palabra, de una sola palabra. Usted va a encontrar la palabra y esta palabra se repite en los primeros 2 capítulos. Es el término evangelio. Evangelio. Otra de las palabras que Pablo usa mucho es el término fe. Porque esto te va a indicar de lo que está hablando el apóstol. Luego la palabra obras. Después la palabra justicia. Luego la palabra ley. Luego la palabra pacto. Pacto. Luego la palabra gracia. Luego la palabra fruto del espíritu o espíritu. Espíritu o fruto del espíritu. Y la palabra que yo quiero analizar
es la palabra libertad. Entonces, observen la cantidad de palabras. No es muy normal que en una carta se repita o que se haga mención y que sea tan importante estas palabras. Entonces yo tengo que leer una vez, leer dos, leer tres e ir anotando. Bueno, ¿dónde está la palabra evangelio? ¿Dónde está la palabra fe? ¿Dónde está la palabra? Y le voy anotando en un cuaderno todas las veces que repite esas palabras. Y cuando voy mirando, entonces voy a mirar otra de las cosas que tengo que observar en la carta. La otra cosa que tengo que observar, cómo se correlacionan todas estas palabras. ¿Cómo se correlaciona el evangelio con fe? La fe con obras, la fe con la justicia, la fe con el pacto, y así todo junto. ¿Cómo se relaciona todo esto? Y bueno, para eso hay que estudiar y leer la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, y ahí ustedes van a encontrar cómo se relaciona. Entonces lo que yo quiero simplemente es mirar esta palabra libertad. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 1 y luego vamos a saltar al versículo 13. Gálatas 5:1 y 5:13. Uno de los temas del apóstol en la carta es la libertad. La libertad. Entonces yo hice un pequeño estudio de la verdadera libertad en Cristo basado en Gálatas 5:13. La base es Gálatas 5:13, pero luego lo estuve tomando de algunos otros textos de la Biblia. Pero quiero que leamos el versículo 1 del capítulo 5. Y dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Cuando yo voy a estudiar ese texto, por favor, vuelvo a insistirle, y perdone que se lo repita y se lo repita. Yo tengo que entender qué quiso decir en ese tiempo. Usted no lo aplique este texto si primero no entendió lo que quiso decirle a los Gálatas. Entonces Pablo le dice: estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces esto me está dando a entender que ellos fueron libres. Por eso le dice: estad. ¿Y qué? Firme. ¿En qué? En la libertad que Cristo los hizo. Cristo los hizo libre. ¿Y de dónde ellos venían? ¿De dónde ellos venían? ¿Dónde ellos estaban? Y no estéis otra vez, quiere decir que estaban antes, sujeto al yugo de esclavitud. Ahora, si yo no leo el contexto y no miro la historia, empiezo a hablar de yugo, del yugo del vicio, el yugo del diablo que mete. No, pare. Eso no es así. ¿De qué yugo me está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de un yugo específico. Y ese yugo es el que me llevaba la ley. Porque en la iglesia de Galacia había un problema. Los cristianos se habían convertido y vinieron los legalistas. Los legalistas eran los que practicaban la ley. Y le dice: sí, Cristo es el Salvador, pero ustedes se van a salvar si practican la ley. Entonces usted tiene que mirar lo que está diciendo en toda la carta Pablo. Entonces ellos dijeron: no, Pablo no predica todo el evangelio.
No, usted tiene que practicar la ley. Entonces, Pablo le dice, no vuelvan al yugo, porque la ley no me libera, la ley me condena. Entonces, lo único que hace la ley, hacerme ver que soy pecador. Por eso vino la ley primero, me hundió en el pecado, porque por la ley fui consciente que soy pecador. Entonces ahora vino la gracia, lo que viene ahora es la gracia por la fe y en la obra del Espíritu. Miren las palabras que he usado, las palabras que repite. Por la fe me libera el Espíritu. Entonces me saca de la esclavitud y me trae libertad en Cristo. Se da cuenta que se están entrelazando las palabras. ¿Por la fe en quién? En Cristo. ¿En qué? En el nuevo pacto. ¿Para qué? Para ser libre. ¿Por quién? Por la obra del Espíritu. Y por la obra del Espíritu, ¿qué hago? Doy fruto del Espíritu. Se unen todas las palabras. Por eso le decía, ¿qué correlación hay en todas esas palabras? Es esto. Bien, entonces Pablo nos exhorta a que seamos libres de la esclavitud. Ahora le agregamos el versículo 13. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Somos llamados a ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervo por amor los unos a los otros. En el versículo 1 me da un panorama de la libertad. Pero ahora el versículo 13 que me vuelve a hablar de la libertad me amplía el panorama. Me da un mayor panorama. Por eso es importante mirar todas las veces que repite una palabra y ir mirando todo el panorama de todas las veces que repite la palabra. Mañana yo les voy a mostrar en Gálatas la palabra fe. Esa va a llevar más tiempo, pero voy a mostrarle la palabra fe. Pero escuche, quiero que volvamos al versículo 13 de nuevo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Es prácticamente lo mismo, con otras palabras, lo que dice en el versículo 1, que dice que debemos permanecer en la libertad en la que Cristo me libertó. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados. Pero él aclara que esa libertad en Cristo no es rienda suelta a la carne. Acuérdese que Pablo le escribe a los Corintios y dice, uno dice yo soy de Apolo, otro de Pablo, otro de Cefa y otro de Cristo. Estos grupos, cada uno se dividía y cada uno tenía su predicador predilecto y se dividía la iglesia. Y entonces Pablo le dice, y otros dice que son de Cristo. Según la historia dice que los peores eran de Cristo, porque ellos usaban, estoy libre en Cristo y hacían cualquier cosa. No, Cristo ya me liberó y puedo pecar. Entonces Pablo le dice acá, no. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Somos libres, pero no para pecar. Somos libres de la esclavitud de la ley. Somos libres como consecuencia del pecado. Somos libres, no para usarlo para la carne. Y entonces sigue diciendo que somos libres para servir y servir por amor los unos a los otros. Entonces, aquí yo coloqué, si ustedes ven aquí, la libertad lleva a 3 experiencias. Primero, a transformarme, yo no soy el mismo. A una posición, salgo de la esclavitud y estoy en libertad. Y tercero, a un servicio. Y yo quiero hacer una pausa acá. Porque yo voy explicando y explicando, pero hay veces que yo voy estudiando los textos, y no puedo seguir porque tengo que reflexionar. Y una de las cosas que yo suelo hacer con la Biblia y cosas que le aconsejo, que usted le hable a la Biblia, le pregunte.
Y la misma Biblia tiene que responderle. Entonces yo estoy leyendo este texto, el versículo 13, dice, sino de servir por amor uno a los otros. Entonces yo soy libre y me hago esta pregunta. ¿Soy libre para qué? ¿Para qué soy libre? ¿Para irme al cielo? Sí, pero eso es futuro. ¿Y ahora para qué soy libre? ¿Para qué Dios me libera ahora? Noten que ya estoy llevando, ya interpreté lo que quiso decir Pablo. Ahora lo estoy llevando lentamente a la práctica. Ahora, lo estoy trayendo ahora. Entonces ahora lo traigo y aplico esa verdad sin salir del contexto, sin salir, sin inventar cosas, simplemente en el texto. Entonces le pregunto al texto, ¿yo soy libre para servir por amor? Entonces yo hago una pregunta al revés. Al revés hago la pregunta. ¿Y si yo no sirvo? ¿Soy libre? Si yo no estoy sirviendo por amor a mi hermano, o como dice aquí, uno a otros. Si yo no sirvo al otro, la pregunta que me hago, ¿estoy libre? ¿O creo que estoy libre? Piénselo usted. Entonces es una forma de reflexionar. Entonces yo le hago la pregunta al texto. Porque el texto me dice que soy libre para algo. ¿Para qué? Para servir. Para servir. Por eso Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. ¿Para qué? Para que me sirvan. Dios le dijo, para que me sirvan. ¿Y el pueblo sirvió a Dios? No. ¿Y el pueblo llegó a la meta? No. Entonces yo me pregunto, todos los cristianos que se reúnen en nuestras iglesias, que dicen ser cristianos, ¿son verdaderamente libres? Es una pregunta. Y yo no estoy saliendo del contexto porque acá me está diciendo que somos libres para servir y no simplemente servir obligado, sino por amor. ¿Y a quién? Uno a los otros. Entonces, yo tengo tres cosas que me libera. O sea, tres cosas que muestran mi libertad. Servir. Segundo, por amor. Y tercero, uno a los otros. La verdadera libertad es servir por amor y unos a otros. Esto lo tenemos acá. Acá. La posición, libertad. El propósito, servir. La calidad del servicio es amor. Noten esto porque esto es muy interesante. La posición, estoy libre. El propósito, servir. La calidad del servicio es hacerlo por amor. Entonces, si yo no sirvo, entonces tengo que preguntarme si realmente fui alguna vez libre. Ahora, vamos a ver el gráfico acá. Todo esto simplemente es, miren este. Me costó hacer esto, pero me pareció muy interesante. A ver, esto no se suele hacer siempre, hermano. Esto tiene que tener mucho material para hacerlo. O sea, tiene que darte el texto. Por ejemplo, lástima que es algo grande. Vamos a suponer que yo estoy libre en Cristo. Libre en Cristo. Entonces, si yo estoy libre en Cristo, hay una persona que está esclava. Está el libre y está el esclavo. Una posición contraria. Y entonces yo comencé a mirar la posición contraria. Por ejemplo, si yo no estoy libre en Cristo, tengo una mala relación entre los hermanos. Siempre hay un problema, siempre hay discordia,
siempre dificultad, Gálatas 5:15. Acá le faltan los 2 puntitos. Tengo una mala relación. ¿Por qué? Porque no soy libre. Pero si soy libre, la función hacia mi hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer para mi hermano? Gálatas 1 al 5. Todo está en Gálatas. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad en Gálatas? Es esto. Entonces, me está demostrando la contraposición. Si no estoy libre, pasa esto. No tengo buena relación con mi hermano. 5:15. Pero si estoy libre, ¿cómo funciono? Restauro a mi hermano, llevo la carga de mi hermano, etcétera, etcétera. Si no estoy libre, ando en la carne. Gálatas 5:16. Si no estoy libre. Pero si estoy libre, ando en el espíritu. Noten la diferencia. Andar en la carne y andar en el espíritu. Las dos maneras de andar. Si estoy libre, si no estoy libre, yo tengo los deseos de la carne. Gálatas 5:17. Ahora, si estoy libre, crucifiqué mi carne. Gálatas 5:24. Mi carne está crucificada. Si no estoy libre, yo practico o hago obras de la carne. Perdón, no, acá. La condenación legal. Estoy condenado legalmente. Si no estoy libre, estoy condenado legalmente. ¿Por qué? Por la ley me condena. Legalmente ante Dios estoy condenado. Pero si estoy libre, libre de la condenación. Gálatas 5:23b. Estoy libre de condenación de la legalidad de lo que me condena. Si no estoy libre, yo hago obras de la carne. Gálatas 5:19 al 21. Si no estoy libre. Pero si estoy libre, tengo fruto del Espíritu. Si no estoy libre, tengo una condenación eterna. Gálatas 5:21. Pero si estoy libre, tengo esperanza por la fe. Gálatas 5:5. Mire la contraposición, ¿no? Mire la contraposición entre una cosa y la otra. Entre estar libre y no estar libre. Estar libre en el Espíritu, libre por Dios o no estar libre. Ahí está la contraposición. Esto es para estudiarlo. Este gráfico es para estudiarlo. Entonces, tengo aquí la cosecha final, pero también la cosecha temporal. Entonces, si yo estoy libre, tengo cosecha temporal y tengo cosecha final. Acá no se anota el número, Gálatas 6:9. Entonces, es un servicio espiritual, pero es una santificación espiritual. Entonces, si yo tengo consecuencias temporales, es porque estoy haciendo un servicio espiritual. Si tengo cosecha final, es porque me he santificado espiritualmente. Pero la clave es estar libre. Estar verdaderamente libre en Cristo Jesús. Bien, todas estas cosas se puede hacer. Usted puede idearse y graficarse, pero siempre manteniéndose en el texto. Yo quiero mostrarle algo más. Vamos a ver si puedo mostrarle. No me está saliendo. Yo no sé si ustedes ven este gráfico, ¿lo ven? ¿Pueden responderme si ven este gráfico o no? No. No. No puedo. Volver a compartir de vuelta, ¿no? No.
Bueno, no importa, se lo comparto mañana, porque entonces mañana coloco porque está ahí. Mañana se lo comparto este gráfico. Bien, entonces ustedes ven cómo se puede dividir, cómo pueden fraccionar, cómo pueden estudiar una carta. Entonces, ¿qué yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo saqué un tema, no el tema principal, uno de los temas principales, porque como vamos a ver, creo que vamos a ver mañana, hay cartas y hay capítulos que tienen un tema principal. Y dentro de ese tema está rodeado de varios subtemas. Entonces yo tomé un subtema, no el tema principal, porque realmente el tema es la consecuencia. Pero lo que Pablo no quiere remarcarle la consecuencia, simplemente lo que Pablo quiere remarcarle a los Gálatas es que son salvos por la fe en Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo, y que ellos no son salvos por la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y uno de los textos, a veces se puede conseguir un texto o dos textos, hasta tres, una carta. Si tenemos que poner un texto que va a manejar todo el contenido de la carta a los Gálatas, es el capítulo 2, versículo 16. Podemos decir que este es el texto central y el texto que tiene el tema. El texto principal y el texto que me habla del tema. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, si por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo, por ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este sería uno de los textos prácticamente central de esta carta, y que de aquí podríamos sacar el tema principal. ¿Y cuál sería el tema? Salvo por la fe, salvo por la gracia en la fe en Cristo. Esto sería el tema de la carta a los Gálatas. Y como consecuencia, el resultado es ser libre. Por eso yo le hablé de un tema secundario y no primario, la libertad en Cristo. Bien, dejo estos minutos para si hay alguna pregunta. ¿Está claro? Está clarito. Pablo dice que está claro. Entonces para mañana estudien un libro entero de la Biblia. Pero hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Yo le estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Si ustedes respetan el orden, cuando van a leer un libro y estudiarlo, la primera cosa que tienen que hacer es dividir los temas. No agarrar todo un libro y empezar a estudiar. No. Hasta acá habla un tema. Hasta este versículo, hasta este otro versículo habla de otro tema. Y entonces tengo que descubrir cuál es el tema principal. Y el tema principal se puede encontrar con la repetición de una palabra. Cuando se repite una palabra, tiene que probablemente indicarme que ese es el tema de la carta. Es el tema. Entonces usted empieza a estudiar y ve el tema. Y todo redunda, todo está alrededor de ese tema. ¿Recuerdan cuando hicimos Romano 1? El Evangelio. Vio que todo lo que pusimos alrededor del Evangelio, todo estaba ligado al Evangelio. Así es toda la carta. Toda una carta tiene un tema y todo está rodeado al tema principal. Al tema principal. Entonces usted ve cómo se combina. Y cuando usted empieza a descubrir esto, usted empieza a armar un rompecabezas. Y usted empieza a verlo, ese rompecabezas. Y usted se apasiona en la Biblia. Cuando empieza por usted mismo descubrirlo y verlo, usted se apasiona. Pero esto es cuestión de práctica, no se desespere. Hágalo, practíquelo y
Y con toda seguridad va a ser algo muy, muy interesante.